No sin razón, muchas personas se mantienen alejadas de los escollos de la experiencia del anima animus. Las defensas del yo mantienen a raya semejante tentación. Los niños escapan de las niñas que son demasiado poderosas y atractivas, intuyendo la propia incapacidad de dar la talla en el reto. Los hombres adultos a veces son lo suficientemente sabios como para hacer lo mismo, puesto que el ánima es una desbaratadora de matrimonios y carreras convencionales. Las mujeres también se resisten a la llamada del animus dionisíaco, que las atrae hacia el éxtasis y promesas de plenitud al abandonarse al amor, puesto que allí también yacen los peligros de desmembramiento y locura. No deja de haber motivos para que muchos hayan rezado para que se les liberara de las tentaciones que superan su capacidad de sobrepasarla. Una de las ilustraciones preferidas por Jung acerca del poder del ánima era la novela Ella, de Rider Haggard, una obra de segunda desde el punto de vista literario, pero que describe a una inmortal femme fatale que vive oculta en la selva africana y cuyas órdenes deben ser obedecidas. Ella, a quien hay que obedecer, no es solamente un apelativo humorístico para la esposa mandona del señor Pérez. La frase en realidad proviene de la novela de Haggard. Ella es una diosa que eternamente muere y resucita y guía a los hombres hasta las llamas de la pasión y finalmente hacia su destrucción. Pero Jung también sintió que si uno es capaz de soportar el fuego de la emoción y la pasión, puede salir transformado. La experiencia del arquetipo del inconsciente colectivo y sus poderes puede llevarlo a uno a un nuevo estado de conciencia en el cual la realidad de la psique se hace tan convincente para el yo como la realidad del mundo material para los sentidos. El anima animus, una vez experimentado como trascendente y reconocido como Maya, se convierte en el puente hacia una comprensión del mundo totalmente nueva. La experiencia del anima animus es la vía regia hacia el sí mismo. La teoría del anima animus de Jung parece ser en parte una variante muy imaginativa del viejo tema de Freud de la sexualidad como fuente central de la libido. Pero en la sexualidad humana Jung ve mucho más que animales en celo tratando de aliviar su tensión u obtener placer. Existen elementos psíquicos de atracción en la sexualidad, y cuando estos se diferencian de la actividad biológica acompañante, emerge una imagen. Dicha imagen es un hecho psíquico que se origina en el extremo arquetípico del espectro psíquico y que está ligada al instinto sexual. Es en esta combinación donde se da al animus anima su poder de impulso físico. La sexualidad humana está guiada por la imagen arquetípica, pero la imagen no puede ser reducida al impulso. Nos sentimos atraídos hacia ciertas personas. ¿Por qué escogemos a esta persona como pareja y no a otra? Lo que determina la elección serían las imágenes proyectadas. Típicamente, al animus le gusta proyectarse sobre intelectuales y todo tipo de héroes, como tenores, artistas, celebridades deportivas, etc. El ánima tiene predilección por todo lo que es inconsciente, oscuro, equívoco y desapegado en la mujer, así como también por su vanidad, frigidez, desamparo, y así sucesivamente. ¿Por qué será que las mujeres difíciles atraen tanto a los hombres y con tanta facilidad? ¿Por qué será que las mujeres fuertes suelen no atraer a los hombres? Jung sugiere que esa predilección por las mujeres débiles y desamparadas está basada en una proyección del ánima, puesto que en el inconsciente de un individuo con una fuerte identificación masculina, el ánima es indiferenciada e inferior. La vieja sabiduría le dice a las mujeres: para atraer a un hombre, muéstrate desamparada. El ánima representa el lado no desarrollado de un hombre, es el lado inconsciente en el que se siente desamparado, sin agarras, oscuro y equívoco. Y eso es lo que le atrae.
De manera similar, las mujeres fuertes a menudo se sentirán atraídas por hombres débiles, a veces fatídicamente, y se llenarán de fantasías de que los van a salvar de su alcoholismo o alguna otra decrepitud. Nuevamente van en búsqueda de una parte extraviada de ellas mismas, el animus, quien se hace presente como un varón débil por medio de una proyección. En cambio, si se trata de una mujer débil y desamparada, es probable que su inconsciente compense mediante imágenes de competencia masculina y ella se verá desesperadamente atraída por el portador de una proyección de animus heroico. Una vez que dos personas se juntan y pasan algún tiempo en compañía la una de la otra, en la medida que progresa la relación comienzan a mostrar otras características típicas del anima animus. En una relación íntima, no solamente los yo de las parejas entran en la mezcolanza de psiques, las partes inconscientes del uno y del otro también intervienen y en esto el ánima y el ánimo juegan un papel importante. Han estado allí todo el tiempo, suministrando los elementos de atracción para ambos en la pareja, pero ahora puede que aparezcan bajo una luz totalmente nueva y distinta a lo que se veía durante la etapa del enamoramiento. Leamos a Jung, el psicólogo realista que describe esta situación. Ningún varón puede entrar en conversación, aunque sea solo por 5 minutos, con un animus sin caer víctima de su propia ánima. Quien entonces tuviese bastante humor para escuchar el diálogo con objetividad, quedaría estupefacto ante la abrumadora cantidad de lugares comunes, pero grulladas, torcidamente esgrimidas, frases de periódico o novela, trivialidades invencibles de todo tipo, junto con ordinarios insultos y una estremecedora falta de lógica. Este es un diálogo que, independientemente de sus participantes, es repetido millones y millones de veces en todos los idiomas del mundo y siempre permanece esencialmente igual. Por parte del hombre, el ánima se vuelve quisquillosa, hipersensible y emotiva. Por la de la mujer, el ánimo se vuelve abusador, inflado de poder y testarudo en sus opiniones. No es un cuadro muy bonito que digamos y sin duda presenta una fuerte contrastación con la versión más romántica del Mysterium Conjunctionis, unión mística, de los cuentos y canciones. Un miembro de la pareja está poseído por el ánimos, una colección indiferenciada de opiniones motivadas por un complejo de poder, y el otro se retira dentro de un estado de ánimo igualmente indiferenciado y gobernado por la necesidad de amor. Uno es dogmático y el otro se vuelve retraído o emotivo y comienza a lanzar cosas al aire. Es una típica pelea entre el perro y el gato, ánima enfrentada con ánimos. Si la emotividad y las calumnias, las altas temperaturas y los fuegos artificiales logran calmarse un poco, existe la posibilidad de que se hayan dicho cosas que puedan resultar importantes para la pareja. Una vez que los egos retoman su lugar normal, puede que se den cuenta de que ha sucedido algún evento trascendental. Puede que lo que se dijo no fuese muy personal. Se trataba más bien de algo colectivo, tal vez algo arquetípico y universal. Puede que exista una semilla de sabiduría escondida en la oscura masa de material que hizo erupción en cada miembro de la pareja. Es probable que algunas aclaratorias y reflexiones profundas emerjan de la tormenta que acaba de pasar. Este sería el trabajo de hacer conciencia, pasando a un nivel que está por encima de la emotividad y alcanzar así el discernimiento y la empatía. Cuando menos se habrá logrado vislumbrar las profundidades de uno mismo y del otro con un breve vistazo a esas emociones distantes que usualmente permanecen escondidas por la persona socialmente bien adaptada. Por supuesto que tendría sentido dar una mirada por la vida del mismo Jung para amplificar un poco más el significado que tenía para él la figura del ánima. En una ocasión, Jung afirmó que toda teoría psicológica es a la vez una confesión personal, y esto resulta particularmente cierto en estas áreas que atañen a las personalidades
y figuras internas de la psique, tales como la sombra, el anima animus y el sí mismo. Estos conceptos y teorías abstractas se basaron en experiencias psicológicas concretas, muchas de las cuales fueron interpersonales y no solo privadas y solitarias. Con respecto al ánima, esta fue para Jung a la vez una realidad interna viva, verdadera figura interior de primer rango, y una poderosa experiencia mediada la proyección y las relaciones, comenzando en edad temprana con su nana y prolongándose a lo largo de su cortejo y matrimonio con Emma Rauschenbach y de su profunda y duradera relación con Toni Wolff. El ánima fue una compañera constante en la vida interior y exterior de Jung. Fue, según él, la guía de su destino y la experiencia más profunda de sí mismo, que sucedió para Jung en la conjunción entre hombre y mujer, cuando el ánima y el animus fueron las figuras guías de la unión. Para Jung, el sí mismo es trascendente, lo cual significa que no está definido ni contenido por el ámbito psíquico, más bien yace más allá de éste, y en un sentido importante lo define. En este punto sobre la trascendencia del sí mismo, el que hace que la teoría de Jung es que sea diferente de aquellas de otros teóricos del sí mismo como Kohut, por ejemplo. Paradójicamente para Jung el sí mismo no es uno mismo, es más que la propia subjetividad, y su esencia se encuentra más allá del ámbito de lo subjetivo. El sí mismo establece el terreno que mancomuna al sujeto con el mundo, con las estructuras del ser. En el sí mismo el sujeto y el objeto, el yo y el otro, están unidos en un campo de estructura y energía común. El relato del propio Jung sobre su primera y gran experiencia del sí mismo se ubica en el período entre 1916 y 1918. Durante estos tiempos difíciles de su vida hizo el gran descubrimiento de que en el fondo la psique yace sobre una estructura fundamental y que dicha estructura es capaz de soportar los impactos del abandono y de la traición que amenazan con destruir la estabilidad mental y el equilibrio emocional de un individuo. Jung descubrió un patrón profundo y en su mayor parte inconsciente de unidad e integridad psicológica. Para Jung, la experiencia del sí mismo, el más impersonal de todos los arquetipos, tuvo un carácter de gran dramatismo. Una experiencia que se abrió camino a través de su agitación y sus luchas internas y puso fin a un período de su vida durante el cual se preguntó con frecuencia si estaba a punto de extraviarse en una selva psíquica. Jung no disponía de mapa alguno para orientarse mientras avanzaba a tientas por una jungla de enredadas emociones, ideas, recuerdos e imágenes. En su autobiografía se refiere a este período como el de la confrontación con el inconsciente. Para el momento de este gran descubrimiento, Jung estaba bien embarcado en lo que hoy en día llamamos crisis de la mitad de la vida. Tenía alrededor de 41 años, había terminado su relación con Freud unos 5 años atrás, padeciendo momentos de desorientación emocional e incertidumbre profesional, de los cuales comenzaba a recuperarse paulatinamente. Refiriéndose a la primera parte de este período de mitad de la vida, lo describe como el momento en que descubrió el mundo interior, el ánima, la pluralidad de las imágenes y fantasías inconscientes. A lo largo de esos años de exploración interior, llevó un registro de sus sueños, fantasías y otras experiencias importantes en un documento muy detallado e ilustrado que llegó a ser conocido como el Libro Rojo. Mientras luchaba por dilucidar las imágenes y las emociones que se le venían encima desde el inconsciente, comprender cómo éstas podían encajar y qué sentido podían tener. Recurrió a prácticas como la respiración yoga,
para lograr mantener su equilibrio emocional. Cuando sus emociones amenazaban con destruir su equilibrio y su salud psíquica, recurría a la meditación, a la terapia de grupo, a la imaginación activa y al dibujo para poder calmarse. Como terapeuta de sí mismo desarrolló técnicas para mantener estable su conciencia del yo, en medio de estas avalanchas de material proveniente del inconsciente. A medida que continuaba su observación, escuchando y registrando sus experiencias internas, se abría más hacia el extremo arquetípico del continuo psíquico y hacia el mundo del espíritu con el cual se funde. Después de haber pasado varios años en el nivel del ánima, comenzó a entrar en un territorio que le reveló el arquetipo del sí mismo, el gran arquitecto de la totalidad y del orden psíquico. Este descubrimiento del sí mismo, narrado en su autobiografía, se produjo a lo largo de un período de varios años. Primero ocurrió el peculiar incidente del tintineo del timbre. Jung relata que un domingo por la tarde de 1916, mientras se encontraba sentado en la sala de su casa, comenzó a percibir una atmósfera cargada de emociones. Los miembros de su hogar parecían estar tensos e irascibles. Él no entendía por qué, pero el aire parecía estar cargado con la presencia de figuras invisibles. De repente sonó el timbre. Jung fue a abrir la puerta y se encontró con que no había nadie allí. Sin embargo, la campanilla del timbre se estaba moviendo visiblemente. Él jura que la vio moverse. Cuando la empleada preguntó quién había tocado el timbre, Jung le dijo que no sabía, puesto que no había nadie en la puerta. El timbre volvió a sonar. Esta vez la empleada también vio que la campanilla se movía. Jung no estaba alucinando. Entonces escuchó las siguientes palabras que se le insinuaban. Los muertos regresaron de Jerusalén, donde no hallaron lo que buscaban. Me pidieron permiso para entrar y solicitaron la enseñanza de mí y así los enseñé. Jung decidió escribir estas palabras y llegaron más. Oíd, yo comienzo en la nada es lo mismo que la plenitud. En la infinitud hay tanto lleno como vacío. La nada está vacía y llena. Vosotros podráis igualmente decir otra cosa de la nada, por ejemplo, que es blanca o negra, o que no existe, o que existe. A la nada, o lo pleno, lo llamamos pleroma. Durante los días que siguieron, Jung fue escribiendo, como por dictado, un texto gnóstico que hoy lleva por título Septem Sermones ad Mortuos. Estas enseñanzas, entregadas en las palabras y bajo la identidad del antiguo maestro gnóstico Basilides, son un mensaje que llegó a Jung desde el ámbito arquetípico de la psique. De hecho, sabemos que ya antes de esta visita Jung se interesaba mucho por el gnosticismo y que había leído cantidad de fragmentos de antiguos textos gnósticos, de modo que sin duda alguna existían muchas conexiones con esta experiencia visionaria en su propia biblioteca. Sin embargo, esta era una obra nueva, altamente creativa e imaginativa a pesar de su estilo ampuloso de texto religioso, que surgió de manera espontánea desde las profundidades mismas de su propia psique. No se trataba de una cita de memoria, ni siquiera se puede mencionar la criptomnesia, puesto que no ha podido ser encontrada entre los textos clásicos de la gnosis. Tampoco había tratado de escribir intencionalmente en el estilo de los gnósticos. Esta escritura no fue intencional. En retrospectiva, es posible ver que este texto, que fue escrito en unos 3 días, contiene las semillas de muchas ideas que Jung habría de desarrollar en términos más racionales, intelectuales y científicos durante las próximas décadas. Esa fue una, entre muchas otras experiencias psíquicas insólitas que ocurrieron durante esos años de confrontación con el inconsciente. En un nivel más mundano, Jung siguió llevando su vida cotidiana y su práctica profesional.
Este período coincidió casi exactamente con la Primera Guerra Mundial, durante la cual Suiza, como país neutral, se vio aislada de Europa y del resto del mundo. Resultaba imposible viajar. Como todos los hombres suizos adultos, Jung formaba parte del ejército, era oficial médico, y le fue asignado el cargo de comandante en un campo de prisioneros de guerra, en Château-d'Aux, en la parte francófona del país. Debía de ser un trabajo administrativo más bien tedioso, y Jung comenzó de manera rutinaria cada mañana a pasar un rato dibujando círculos y elaborándolos según lo que espontáneamente se le ocurría. Después de ese ejercicio se sentía refrescado y dispuesto para el resto del día. Aquella actividad lo centraba, nos dice en su autobiografía. Algunos de estos dibujos se convirtieron en pinturas muy elaboradas. Tiempo después, Jung las comparó a lo que los budistas tibetanos llaman mandalas, imágenes que representan el cosmos, el universo espiritual del practicante budista. Jung se dio cuenta de que estaba reproduciendo un patrón arquetípico subyacente, que tiene que ver con poner orden en las cosas. Paulatinamente esta experiencia lo llevó a la conclusión de que si a un proceso psíquico que se despliega de forma espontánea se le da seguimiento hasta su fin lógico y se le permite expresarse plenamente, se logra entonces alcanzar la meta del proceso, a saber, la manifestación de imágenes universales de orden y de unidad. El mandala es un símbolo universal que expresa la intuición de una totalidad ordenada. Para dar nombre al factor arquetípico que opera en la psique a fin de producir esa meta y ese patrón, Jung eligió el término sí mismo, basándose en los Upanishads de la India y su designación de la personalidad más alta, el Atman. Esa experiencia de dibujar y elaborar mandalas permanecería para Jung como la experiencia central del sí mismo, que emergía lenta, vivencial y espontáneamente en la conciencia. Finalmente, en 1927, Jung dejó registro de un sueño que representó para él la culminación de su comprensión del sí mismo. Durante toda la década de sus 40 años vivió en una suerte de limbo psicológico, muy intenso y profundo al principio y luego cada vez menos. Al final tuvo un sueño en el cual se encontraba en la ciudad inglesa de Liverpool. Caminaba por las calles con un grupo de amigos suizos durante una noche de lluvia, cuando de pronto llegaban a una intersección que tenía la forma de una rueda. Varias calles desembocaban allí en forma radial, y en el centro de la intersección se hallaba una plaza. Mientras todo estaba oscuro alrededor, la pequeña isla central resplandecía con mucha luz. Allí había un árbol solitario, un magnolio cubierto de flores rojas. Al parecer sus compañeros no veían el hermoso árbol, pero Jung estaba maravillado por su belleza. Años más tarde interpretó este sueño reconociendo que le había sido ofrecida una visión del centro de sí mismo, una imagen de suprema belleza que se encuentra en la fuente de la vida. A partir de esta experiencia del sueño, escribe, surgió en mí un primer atisbo de mi mito personal. En este pasaje clave, Jung declara que el sí mismo es el centro de su mito personal. Más tarde en su vida lo concibió como el arquetipo primordial, el uno, del cual derivan todos los demás arquetipos e imágenes arquetípicas. El sí mismo es el centro magnético de todo el universo psicológico de Jung. Su presencia mueve la aguja de la brújula del yo hacia el verdadero norte. El sí mismo, una entidad trascendente, no psicológica, actúa sobre el sistema psíquico para producir símbolos de totalidad. A menudo una cuaternidad o imágenes del mandala, cuadrados y círculos. Su significación como símbolos de la unidad y la totalidad está suficientemente corroborada tanto por la historia como por la psicología empírica. Lo que empieza a aparecérsenos como un concepto abstracto
representa en realidad algo empíricamente existente, que anuncia de modo espontáneo su presencia a priori. Por lo tanto, la totalidad constituye un factor objetivo que se presenta al sujeto de manera autónoma. Jung continúa describiendo una jerarquía de entidades en la psique. Así como el ánima o animus tiene una posición jerárquica más alta que la sombra, así la totalidad asume una posición y un valor superiores a los de la psisigia. En el nivel más inmediato se encuentra la sombra, por encima de esta el ánima o animus, la psisigia, se erige como una autoridad y poder superior. Como regente de todo el gobierno psíquico se encuentra el sí mismo, la autoridad suprema y el más alto valor. Unidad y totalidad se sitúan en el nivel más alto de la escala objetiva de valores, pues sus símbolos ya no se pueden diferenciar de la imago Dei. Jung sostiene que cada uno de nosotros lleva dentro de sí la imagen de Dios, la marca del sí mismo. Llevamos la marca del arquetipo, tipos significa sello acuñado en una moneda, y arque significa la copia original o maestra. Cada individuo humano es portador de una impresión del arquetipo del sí mismo. Este es un hecho dado e innato. Puesto que cada uno de nosotros está sellado con la imago Dei, en virtud de nuestra condición de humanos, estamos también en contacto con la unidad y totalidad. Se sitúan en el nivel más alto de la escala objetiva de valores. Cuando es necesario, este conocimiento intuitivo puede acudir en nuestra ayuda. La experiencia enseña que los mandalas individuales son símbolos de orden, los cuales por eso aparecen en pacientes principalmente en periodos de desorientación o de reorientación psíquica. Cuando la gente dibuja o sueña espontáneamente con mandalas, esto sugiere al terapeuta que existe una crisis psicológica en la conciencia. La aparición del símbolo del sí mismo indica que la psique necesita ser unificada. Esa fue la experiencia personal de Jung. Durante sus momentos de mayor desorientación comenzó espontáneamente a dibujar mandalas. Cuando el sistema psíquico corre el peligro de fragmentarse, el sí mismo genera símbolos compensatorios de totalidad. Es este el punto en el cual el arquetipo del sí mismo interviene con un esfuerzo por unificar la psique. La emergencia de símbolos de unidad y de movimientos de integración en el sistema psíquico suele ser una marca de la acción del arquetipo del sí mismo. La tarea del sí mismo parece ser la de mantener la integridad del sistema psíquico y mantener su equilibrio. La meta es la unidad. Esta unidad no es estática, sino dinámica. El sistema psíquico se unifica al alcanzar mayor equilibrio, interacción e integración. La influencia del sí mismo sobre la psique, como un todo, se refleja en la influencia del yo sobre la conciencia. Al igual que el sí mismo, el yo también tiene como función el centrar, ordenar y unificar, y su meta es la de equilibrar e integrar funciones en la medida de lo posible, dada la existencia de los complejos y las defensas. El yo tiene la capacidad de decir yo y yo soy, o yo pienso, o yo quiero. En otra etapa se vuelve una entidad psíquica consciente de sí misma, capaz de decir no solamente yo soy, sino también yo sé que soy. Puede darse el caso, aunque uno no puede saber con certeza, que el sí mismo también sepa que es. ¿Acaso el arquetipo posee una conciencia de sí mismo? ¿Acaso sabe qué es? Jung descubrió lo que él consideró ser una suerte de conciencia en los arquetipos. Cuando las imágenes arquetípicas invaden el yo, por ejemplo, y se apoderan de él, poseen una voz, una identidad, un punto de vista, un conjunto de valores. Pero, ¿acaso existe un percatarse de sí en la unidad arquetípica misma? ¿Existe un mito que apunta enfáticamente hacia algo semejante?
Cuando Moisés confrontó a Dios en la zarza ardiente y le preguntó, ¿quién eres? La voz arquetípica le respondió, yo soy el que soy. Sea cual sea el significado teológico de esto, parece demostrar la existencia en el arquetipo de una conciencia que reflexiona sobre sí misma. Jung postuló la existencia de una relación privilegiada entre el yo y el sí mismo. Puede ser que el sí mismo tenga la forma más alta de conciencia de sí, y la comparta con el yo, que a su vez muestra esta propiedad con mayor fuerza en las regiones más familiares del mundo psíquico. Debido a esta conexión íntima entre el yo y el sí mismo, es posible postular que de hecho, el sí mismo es una imagen del yo, una especie de supra-yo o ideal del yo. Sin embargo, Jung quiso hacer hincapié en que había descubierto algo psicoide, semejante a lo psíquico pero no estrictamente solo psíquico, que existe en un ámbito que se encuentra más allá de la psique misma, algo que afecta al sistema psíquico por medio de sus imágenes, sus contenidos mentales, sus ideas mitológicas y a través de experiencias reveladoras tales como la de Moisés en la zarza ardiente o al recibir los mandamientos en el monte Sinaí, pero ese algo no es un producto del yo ni de las construcciones sociales. El sí mismo es un arquetipo subyacente a la conciencia del yo. La conciencia del yo es el punto de la voluntad individual, del percatarse y de la autodeterminación. Su función es la de cuidar al individuo y mantenerlo en vida. El yo es un complejo que se organiza alrededor de un centro dual, un trauma y un arquetipo, el sí mismo. Para hablar de sí mismo, Jung pasa a enumerar una gran cantidad de imágenes posibles del mismo. Algunas son imágenes que se manifiestan en sueños o fantasías, otras aparecen en las relaciones e interacciones con el mundo. Estructuras geométricas tales como el círculo, el cuadrado y la estrella son ubicuas y frecuentes. Estas pueden aparecer en sueños sin llamar particularmente la atención. Personas sentadas a una mesa redonda, 4 objetos distribuidos en un espacio cuadrado, el mapa de una ciudad, un hogar. Los números, en particular el número 4 y los múltiplos de 4, indican estructuras cuaternas. A uno le gustaba mucho el número 3, al que veía como una expresión solo parcial del sí mismo. El 3 debe entenderse como una cuaterna defectuosa o como un estado de transición a la cuaternidad. En otros pasajes se muestra más positivo con respecto al 3 y a la Trinidad, pero fundamentalmente los considera como una mera aproximación teórica a la totalidad que omite el elemento concreto y terrenal requerido por la totalidad. Otras imágenes de sí mismo son las piedras preciosas, como los diamantes y los zafiros, piedras que representan un valor alto y raro. Sin embargo, otras representaciones de sí mismo incluyen castillos, iglesias, vasijas y contenedores y, por supuesto, la rueda, que tiene un centro y rayos que irradian hacia afuera y terminan en un borde circular. Las figuras humanas, que son superiores a la personalidad del yo, como pueden ser los padres, tíos, reyes, reinas, príncipes y princesas, también son posibles representaciones de sí mismo. También existen imágenes de animales que simbolizan el sí mismo, el elefante, el caballo, el toro, el oso, el pez y la serpiente. El sí mismo también puede representarse mediante imágenes orgánicas, tales como árboles y flores, e imágenes inorgánicas como las montañas y los lagos. Jung menciona también el falo como un símbolo de sí mismo, en casos en que se registra una subvaloración de la sexualidad, el sí mismo se simboliza como un falo. Tal subvaloración puede consistir en una represión común o en una desvalorización abierta. Esta última puede aparecer en ciertas personas diferenciadas
como una concepción y apreciación puramente biológica de la sexualidad. Jung critica la actitud excesivamente racional de Freud, que hace demasiado énfasis en la sexualidad. Esto condujo a Jung a adoptar una actitud mística hacia ese instinto. En sí mismo contiene opuestos y tiene carácter paradójico, antinómico, amoral. Es varón y hembra, anciano y niño, poderoso e indefenso, grande y pequeño. También hubiera podido añadir bueno y malo. Es igualmente posible que la aparente paradoja no sea sino un reflejo de los cambios enantiodrómicos de actitud de la conciencia, tan pronto favorable como desfavorable a la totalidad. En otras palabras, la forma en la cual se representa el sí mismo está influenciada por la actitud consciente del individuo que la toma en consideración. Los cambios de actitud de la conciencia podrían acarrear cambios en las características del símbolo del sí mismo. A medida que avanza hacia su declaración sumaria, Jung comienza a dibujar diagramas del sí mismo, con los cuales espera poder aclarar su punto de vista. Los diagramas son tentativas de resumir una gran cantidad de material. Es algo poco usual en Jung el hecho de expresar su pensamiento en diagramas, pero en este caso está intentando alcanzar un nivel de complejidad e inteligibilidad que puede estar más allá de la capacidad de comprensión humana. El primer diagrama muestra lo que podría llamarse un corte transversal de los niveles del sí mismo. Cada nivel está edificado por un cuaternario y cada uno de estos representa la complejidad y la totalidad en ese nivel. La imagen de los 4 cuaternarios, que están apilados en un orden que asciende de polos materiales hacia polos espirituales en un continuo, expresa la integridad y la totalidad. Lo que desde un punto de vista aparece como un cuaternario, desde otro ángulo resultan ser figuras tridimensionales de 6 puntas que se anexan unas a las otras por los extremos. Cada una de estas pirámides dobles y tridimensionales comparten un punto en común con la que se encuentra encima y debajo. Tal como están ordenadas en una columna de 4, hay una línea que las divide por la mitad, la línea Christus Diabolus, por encima de la cual se encuentran los cuaternarios del Homo y el Anthropos, y por debajo de la cual quedan los cuaternarios del Lapis y del Rotundum. El círculo, en la posición del Homo, permite ubicar la posición de la conciencia del yo. Directamente encima de ésta se erige el cuaternario del Anthropos, una expresión de totalidad ideal en el nivel espiritual, simbolizada por el Anthropos gnóstico o Adán elevado, una figura ideal. Y una afirma que la era histórica actual, es decir, los últimos 2000 años, comenzó con un énfasis en este cuaternario espiritual. El hombre era considerado un ser espiritual, a imagen del ideal espiritual cristiano proyectado sobre una figura histórica, Jesús de Nazaret. La metamorfosis de Jesús en el Cristo fue el resultado de la proyección sobre esta figura, por parte de todo un conjunto de personas, del propio ser espiritual superior, Anthropos, en cada uno de ellos. Por debajo del círculo de Homo, conciencia del yo, se encuentra un cuaternario que representa la sombra del que está por encima. Esta reposa sobre el círculo de la serpiente. Este sí mismo inferior refleja oscuramente el sí mismo superior, que está arriba. Hay figuras de sombra que ocupan cada uno de los 4 puntos del cuaternario. El getro inferior en oposición al getro superior, etc. Jung lo llama el cuaternario de la sombra. Corresponde punto por punto al cuaternario del Anthropos, ubicado por encima, y representa una expresión menos idealizada de la misma totalidad. Después de la sombra, la trayectoria continúa hacia abajo, del espíritu al instinto
y aún más abajo hacia la materia misma. El punto de la serpiente significa la base de la sombra y la conecta al mundo material. La sombra es la personalidad inferior, cuyos niveles más bajos son imposibles de distinguir de la característica instintiva de los animales. Esto conecta nuestra totalidad espiritual ideal con nuestra naturaleza animal biológica. Un individuo que no está conectado conscientemente con este cuaternario es alguien que vive en la cabeza, en un ámbito de ideales intelectuales y espirituales, que tiene poco que ver con la realidad de la vida cotidiana o con el estrato biológico de la existencia. Por otra parte, un individuo que se identifica y vive principalmente desde el cuaternario de la sombra, la conciencia estará limitada al nivel de la existencia animal, la supervivencia del individuo, alimentación y de la especie, sexualidad, un estado de subdesarrollo espiritual y moral. La serpiente simboliza el sí mismo en su más fuerte y evidente paradoja. Por un lado representa todo aquello que es viperino en la naturaleza humana, la sangre fría de los instintos básicos de supervivencia, la territorialidad, lo físico más básico. Por otro lado, simboliza la sabiduría del cuerpo y de los instintos, conciencia somática, intuiciones viscerales, conocimiento instintivo. La serpiente ha sido tradicionalmente un símbolo paradójico, que hace referencia tanto a la sabiduría como al mal, o a la tentación de hacer el mal. Por consiguiente, la serpiente simboliza la más extrema tensión entre los opuestos dentro de sí mismo. Continuando hacia abajo, el cuaternario del paraíso representa un descenso hacia el nivel de los procesos materiales orgánicos. Los seres humanos compartimos este nivel no solamente con los animales, sino también con las plantas. Esto se refiere al hecho físico de que la vida orgánica esté organizada alrededor de la naturaleza del átomo de carbón y sus propiedades. La química orgánica es la disciplina científica que estudia de manera sistemática este nivel de la existencia humana. Por debajo de este se encuentra el cuaternario del lápiz, que sería la base física absoluta del ser. En ese nivel, los elementos químicos y las partículas atómicas deben lograr una suerte de unidad y de organización, interaccionando de tal forma que se produce una criatura estable capaz de mantener un equilibrio físico suficiente para la vida en los niveles orgánico, psíquico y espiritual. Este nivel, que subyace a la psique y al cuerpo orgánico, pasa hacia el reino de lo inorgánico, llegando hasta el nivel molecular. Cuando la estructura del sí mismo llega al nivel del rotundum, ésta ha alcanzado el nivel de la pura energía, que pasa a través del nivel atómico al nivel subatómico y más allá. El rotundum, dice Jung, es una idea trascendental abstracta, la idea de la energía. La psique propiamente dicha ha quedado atrás en la línea Christus Diabolus, es decir, en el cuaternario de la serpiente. Dicha línea es equivalente a la frontera psicoide, en la cual la psique se funde con la materia. Aun cuando la serpiente es algo psíquica, o casi psíquica, por ser de sangre fría, representa una energía que dista mucho de la conciencia del yo y de la voluntad personal. Muestra movimiento y un cierto tipo de conciencia, pero muy alejada de la conciencia humana del yo. La serpiente representa el sistema nervioso autónomo. Existe una sabiduría en el cuerpo, sin embargo, la conciencia del cuerpo solo puede alcanzar ser leída e interpretada por el yo, a través de meras chispas de la misma. Por otra parte, el cuerpo puede ser responsable de algunos sueños. La ambigüedad de la serpiente, como símbolo, deriva ya sea de la ambivalencia del yo ante la serpiente, porque estamos apegados al nivel superior del antropos, a nuestros ideales, y por ello estamos en conflicto con los instintos de nuestro cuerpo, ya sea de la capacidad que tiene ese símbolo de despertar el miedo, de perder contacto con los niveles más altos de la conciencia, lo cual podría ser destructivo,
El nivel de la serpiente es creador de conciencia y en eso se representa el proceso de psiquización. La penetración a través del nivel inorgánico conduce hacia el nivel de la energía pura, algo que ha sido descubierto también por la física moderna. Esto ocurre cuando el movimiento continúa a través de la materia hasta llegar finalmente al punto en que se disuelve en pura energía. Pero la energía es intangible, de hecho es una idea, una abstracción, un concepto utilizado para describir algo que no puede ser observado directamente, aunque puede ser medido por sus efectos. La energía psíquica es para Jung la fuerza vital, la vitalidad que invertimos en nuestros proyectos, el interés que sentimos por la vida y por los demás. Se trata de una fuerza con la que hay que contar, como bien sabe aquel que ha padecido su ausencia durante una depresión clínica. Es una fuerza que mueve montañas, pero también es nebulosa e insondable. Vemos entonces que el descenso a través de los estratos de la psique, desde los más altos niveles de las ideas, los ideales y las imágenes, a través de lo concreto de la existencia del yo y de la realidad del cuerpo, para pasar a la composición química y molecular de nuestro ser físico, conduce finalmente a la energía pura y nuevamente al reino de las ideas, que es el mundo del nous, de la mente, del espíritu. Así los cuaternarios se tocan en sus extremos de espíritu y materia, y Jung dibujó esto como una circulación dinámica. Las flechas se mueven en un círculo y eventualmente el antropos y el rotundum se vuelven a unir en la cima.